Bien, hoy vamos a meternos en un terreno que es fascinante y para muchos un poco intimidante, el del psicoanalista Jacques Lacan. Sí, su nombre suele evocar ideas de una complejidad casi legendaria, ¿no? Textos que parecen diseñados para no ser entendidos. Pero justamente ese es nuestro objetivo hoy. Totalmente. Vamos a usar una clase magistral sobre su obra para intentar descifrar una de sus ideas más famosas, el estadio del espejo. Y en el proceso, ver por qué su pensamiento significó una ruptura tan, pero tan profunda con todo lo que vino antes en el psicoanálisis. La misión es esa, desempacar este concepto para responder una pregunta que parece simple, pero que Lacan complica maravillosamente. ¿Qué es el yo? ¿De dónde sale esa sensación de ser uno mismo? Y más provocador todavía, ¿por qué podría ser, en el fondo, una especie de ficción necesaria? Una ficción que nos contamos a nosotros mismos. Bueno, para llegar a la respuesta de Lacan, creo que primero hay que entender el panorama, ¿no? ¿Contra qué se estaba rebelando él? Exacto. Su famoso regreso a Freud fue en gran medida una crítica muy feroz a lo que sus contemporáneos habían hecho con el psicoanálisis. Ubiquémonos en la época. Mediados del siglo XX, especialmente en Estados Unidos. La corriente que domina es la llamada psicología del yo. Correcto. Y en la superficie su objetivo suena increíblemente razonable. Suena lógico, sí. Liderada por figuras como Anna Freud, la mismísima hija de Sigmund, o Heinz Hartmann, la meta era, bueno, muy clara: fortalecer el yo del paciente. Ok. La idea era que el yo es la parte racional, consciente, que tiene que mediar entre los impulsos primitivos del ello. Ello, las demandas morales del superyo y las limitaciones de la realidad. Justamente. La terapia entonces consistía en darle herramientas a ese yo para que fuera un mejor gerente, digamos. Pana un poco. Lo que acabas de describir me suena a la base de casi toda la terapia y la autoayuda moderna. Fortalecer tu voluntad, ser el capitán de tu destino, tener un ego fuerte y saludable. Lacan estaba diciendo que todo eso es, de base, un error. En esencia sí. Y su crítica partía de una pregunta muy simple pero demoledora. Fuerte y adaptado. ¿Según quién? Ah, claro. ¿Cuál es el modelo de un yo normal? Lacan observaba que en la práctica, estas terapias terminaban convirtiéndose en un ejercicio de identificación. ¿Identificación con quién? Con el analista. El paciente, sin darse cuenta, comenzaba a modelar su yo a imagen y semejanza del analista. O sea, el objetivo se volvía parecerse al terapeuta, que supuestamente era el ideal de un yo funcional. Justamente. Y para Lacan, eso era un desastre ético. Me encantó una frase que rescata la fuente que estamos analizando, muy lacaniana. Él decía, con mucha ironía, que el problema es que a veces el analista tiene más dramas que el paciente. Es buenísima esa frase. Qué manera tan brutal de demoler la idea del terapeuta como un ideal a seguir. Claro. Lo que está diciendo es que poner el yo del analista como meta es absurdo porque ese yo es tan ficticio y problemático como el de cualquiera. Exacto. Para Lacan, el yo no es la sede de la verdad ni de la razón. Es todo lo contrario. Es la sede del engaño. Es la sede del desconocimiento, del autoengaño. Él se fijaba en un fenómeno que todos podemos reconocer en nuestras vidas: la repetición. Sí. Hacemos una y otra vez cosas que nos perjudican, y a menudo no entendemos por qué. El que vuelve a elegir una pareja con los mismos patrones que la anterior, sabiendo que terminó mal. O el que procrastina un proyecto importante a pesar de la ansiedad que le genera. O simplemente el que tropieza 2 veces con la misma piedra. Esos son ejemplos perfectos. Esa compulsión a la repetición demuestra para Lacan que esa entidad que llamamos yo, ese director que supuestamente toma decisiones racionales, en realidad no está al mando del barco. Para nada. Hay otra fuerza, otro guión que nos mueve sin que seamos conscientes. Ok, entiendo la crítica. El yo no es el héroe de la historia. Es más bien un narrador poco fiable. Pero eso me deja con una pregunta enorme. A ver. Si no nacemos con este yo, si no es el núcleo de nuestro ser, ¿de dónde sale? Supongo que acá es donde tenemos que hablar del famoso espejo. Aquí es donde entramos al corazón de la idea. Lacan toma una observación del psicólogo infantil Henry Wallon. Ok. Pensemos en un bebé de, digamos, 8 o 9 meses. Es un ser en un estado de dependencia total. Su experiencia corporal es de fragmentación. ¿Fragmentación? ¿Cómo sería eso? No hay una unidad.
Mueve un brazo, una pierna, pero no hay una coordinación central. La fuente lo llama un cuerpo fragmentado, una especie de caos de sensaciones y movimientos inconexos. O sea, no hay una experiencia de este es mi cuerpo como un todo, es una colección de partes que todavía no forman un conjunto. Precisamente. Y entonces, entre los 6 y los 18 meses, ocurre algo mágico. Se pone a este bebé frente a un espejo. Ajá. Wallon hizo el experimento comparándolo con un chimpancé, que a esa edad es en términos de inteligencia mucho más avanzado. Sí. El chimpancé mira su reflejo, quizás juega un poco, pero rápidamente pierde el interés. Se da cuenta de que es solo una imagen y sigue con lo suyo. Pero ¿el bebé humano no? El bebé humano reacciona de una forma completamente distinta. Se queda fascinado. Hay un momento de reconocimiento que se manifiesta como júbilo, como una alegría desbordante. ¡Guau! El bebé se ve a sí mismo por primera vez como una totalidad. O sea, el chimpancé que es más inteligente se aburre. Pero el bebé humano, en su indefensión, tiene una revelación. ¿Qué es lo que ve el bebé que lo transforma tanto? Ve una imagen unificada, completa, coordinada. Es una anticipación. Una anticipación. Ve una promesa de la unidad y el control motor que todavía no posee en la realidad. Claro. En ese cuerpo fragmentado y caótico, la imagen del espejo le ofrece una forma, una gestalt, una totalidad con la que se identifica gozosamente. Y ahí nace. En ese preciso instante de identificación con una imagen externa, se funda el yo. Una promesa. Me encanta esa idea. Entonces, el yo, mi mismísimo sentido de identidad, nace de enamorarme de una promesa de un futuro yo que todavía no soy. Es una identidad construida sobre una ficción, una imagen que, para colmo, está fuera de mí. Ahí diste en el clavo. De ahí la famosa y enigmática frase de Lacan. El yo es otro. Claro, el núcleo de nuestra identidad se constituye a partir de una imagen ajena, externa. Nos da esa sensación de unidad que necesitamos para funcionar, pero es fundamentalmente alienante. ¿Alienante por qué? Porque se construye sobre la negación o el olvido de esa fragmentación original. Un momento. Esto me genera una duda. ¿Es la experiencia visual lo único que importa? Si pusiéramos a un bebé solo en una habitación con un espejo, sin nadie más, ¿el yo se formaría igual? Esa es una pregunta fundamental y nos lleva al siguiente nivel del argumento de Lacan. A ver. La experiencia no ocurre en el vacío. Él dice que todo esto sucede dentro de una matriz simbólica. Es el otro, con mayúscula, que suele ser la madre. O quien cumpla esa función. Claro, quien cumple esa función es esa persona quien sanciona la experiencia. Es su mirada y sobre todo su palabra. Mira, ese sos vos. Ah, claro. La palabra del adulto es la que confirma. Esa imagen completa y maravillosa que ves, sos vos. Te nombro así. Exacto. Sin esa validación externa, quizás sería solo una imagen interesante, como para el chimpancé. Exactamente. La palabra del otro es el pegamento que une al sujeto con esa imagen y la convierte en una identidad estable. Entiendo. El yo es, por lo tanto, una construcción que está en la intersección de dos órdenes. El orden imaginario, que es el de la imagen, La forma visual. y el orden simbólico, que es el del lenguaje, la cultura, la palabra del otro que nos nombra y nos sitúa en el mundo. Ok, esta distinción entre lo imaginario y lo simbólico es clave, pero sigue siendo un poco abstracta. Por suerte, la fuente que analizamos usa un ejemplo que es brillante para aterrizar esto. El experimento con hipnosis. Ese mismo. Es un ejemplo perfecto para ver al yo en acción, funcionando como lo que realmente es. La situación es la siguiente. A un sujeto se lo pone bajo hipnosis y se le da una orden post-hipnótica muy simple. Ok. El hipnotizador le dice: cuando despiertes de la hipnosis, no te volverás a sentar hasta que yo te lo indique. De acuerdo. La persona despierta, no tiene absolutamente ningún recuerdo de haber recibido esa orden y, como es natural, permanece de pie. La orden está en su inconsciente, pero su yo no sabe nada. Y entonces el experimentador, para poner a prueba la sugestión, le dice amablemente: por favor, toma asiento, conversemos más cómodamente. ¿Y qué hace la persona? No dice, no puedo, una fuerza misteriosa me lo impide. No, claro, eso sería admitir que no está en control. Su cerebro, su yo, inmediatamente busca una razón lógica. Me imagino que diría algo como: No, gracias. no, gracias. Prefiero quedarme de pie. Estuve sentado todo el día en la oficina y necesito estirar las piernas. Suena totalmente plausible.
yo me creería mi propia excusa. Por supuesto, esa es la función del yo. El experimentador insiste. Dale, sentate un momento, no seas tímido. Y la persona, sintiéndose un poco presionada, inventa otra razón. Claro, algo como, no, de verdad es que me está doliendo un poco la espalda y estar de pie me alivia. De nuevo, una justificación perfectamente coherente. Es increíble. Esas excusas, esas racionalizaciones, son el yo trabajando a toda máquina. A toda máquina. Su trabajo no es acceder a la verdad, sino mantener una narrativa de coherencia y control. Ese es el registro imaginario del que hablábamos. Exacto. Mantener una imagen consistente de uno mismo como un ser racional. Mientras tanto, la verdadera razón de su comportamiento. La orden del hipnotizador, no te sientes. Que es una frase, un mandato verbal. Sí. Permanece totalmente inconsciente. Esa orden externa que estructura su conducta sin que lo sepa es el registro simbólico. Es el discurso del otro operando en él. Qué revelador. Esto pasa constantemente en la vida cotidiana. Cada vez que nos damos una razón para hacer algo. Voy a tomar este café para concentrarme. O le contesté mal porque tuve un día difícil. Podría ser simplemente nuestro yo inventando una historia para una decisión que ya se tomó en otro lado, por razones que ni siquiera conocemos. Para Lacan, esa es la regla, no la excepción. El yo es un jefe de prensa, un relacionista público. Me encanta esa analogía. Su trabajo es salir a dar una conferencia y presentar las acciones del sujeto de la manera más lógica posible, mientras las decisiones de fondo se toman en la sala de juntas del inconsciente. Una sala cuyas paredes están tapizadas con las palabras, los deseos y los mandatos de los otros que nos han constituido. Exactamente. Entonces, después de todo este recorrido, la idea tan arraigada del yo como el núcleo auténtico de nuestro ser, nuestra identidad más profunda, ¿queda completamente destrozada? Totalmente. Es más bien un avatar, un personaje que hemos construido a partir de piezas ajenas para poder presentarnos en el escenario del mundo. Es una inversión total de la perspectiva. No somos los autores transparentes de nuestra propia biografía. Somos, en gran medida, el efecto del lenguaje. ¿Y el inconsciente, entonces? Para Lacan, el inconsciente no es un sótano oscuro lleno de instintos reprimidos, como en una visión más clásica. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es el discurso del otro que habita en nosotros. Fundamentalmente sí. Es una forma muy distinta de pensar sobre quiénes somos. Pero si nuestro propio sentido del yo es una construcción, la fuente sugiere que Lacan lleva esta idea hasta su última consecuencia. Sí. Dice que no solo el yo es una ficción, sino que la realidad misma tiene una estructura de ficción. Eso ya suena a ciencia ficción. Suena como la película Matrix y la analogía no es para nada mala. Se ríe. Ok. La idea es que lo que percibimos como realidad no es un contacto directo con el mundo, sino una percepción que ya está filtrada, organizada y construida por un código simbólico del que no somos plenamente conscientes. Como en la película, donde lo que los personajes ven y sienten como el mundo real es, en el fondo, un torrente de código verde en una pantalla. Precisamente. Pero no hace falta ir a la ciencia ficción. La fuente que analizamos usa un ejemplo mucho más cotidiano y, para mí, aún más potente. A ver. Pensemos en escuchar una canción. La mayoría de las personas que no son músicas, al escuchar un tema de pop o rock, oyen la melodía principal, la voz del cantante. Sí, claro, la batería, quizás. Es lo que salta al oído. Exacto. Pero debajo de todo eso hay un instrumento que está sonando casi todo el tiempo, sosteniendo la armonía. El bajo. Cierto. Sin embargo, para un oído no entrenado, es como si no existiera. Está físicamente ahí. Sus ondas sonoras llegan al tímpano, pero no se registra en la conciencia. No forma parte de la realidad auditiva de esa persona. Justamente. Me pasó exactamente eso. Escuchas una canción 100 veces y te parece que la conoces de memoria. Pero un día, un amigo que es músico te dice, presta atención a esto. ¿Escuchas esa línea melódica grave? Ese es el bajo. ¿Y qué pasa en ese momento? Y de repente, ¡pum!, lo oís. Y a partir de ese momento, no podés dejar de oírlo. Lo escuchas en todas las canciones. La canción entera cambia. Ese es el punto. ¿Qué cambió? El sonido siempre estuvo ahí,
Cambió mi percepción. Lo que cambió es que alguien te dio el elemento simbólico, la palabra bajo, que te permitió recortar esa figura del fondo sonoro. Esa palabra reorganizó por completo tu percepción de la realidad. Creó algo que antes para mí no existía. Exacto. Es una idea vertiginosa, porque nos obliga a hacernos una pregunta que es casi existencial. Si nuestra realidad está construida por los códigos y las palabras que tenemos disponibles, Nos deja con una reflexión final. Lacan nos invita a preguntarnos, ¿qué otras partes de nuestra realidad personal, social, política, permanecen completamente invisibles, no porque no estén ahí, sino simplemente porque nos falta el código simbólico para poder percibirlas? ¿qué otros bajos están sonando constantemente en nuestras vidas sin que tengamos la palabra para poder escucharlos?